Guía del sistema nervioso central, primera parte. El sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapatilla que recibe el nombre de placa neural. Esta se sitúa en la región medio dorsal delante del ganglio primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. Al proseguir el desarrollo, los pliegues siguen elevándose, se acercan entre sí y finalmente se fusionan originando el tubo neural. La fusión comienza en la región cervical y luego avanza en dirección cefálica y caudal. Una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y caudal, que se comunican con la cavidad amniótica supradyacente. El cierre del neuroporo craneal se efectúa en dirección craneal desde el sitio del cierre inicial en la región cervical y desde un sitio en el prosencéfalo que aparece más tarde. El segundo sitio avanza en dirección craneal para cerrar la región más rostral del tubo neural y en dirección caudal para juntarse con el cierre que avanza desde el sitio cervical. El cierre definitivo del neuroporo craneal se realiza en la fase de 18 a 20 somitas aproximadamente en el día 25 y el cierre del neuroporo caudal se efectúa 3 días después. El extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones, llamadas vesículas cerebrales primarias. Una es el prosencéfalo o cerebro anterior, otra es el mesencéfalo o cerebro medio y la tercera es el rombencéfalo o cerebro posterior. Al mismo tiempo, el rombencéfalo produce dos pliegues, el pliegue cervical en la unión del rombencéfalo con la médula espinal y el pliegue cefálico en la región del cerebro medio. Hacia la quinta semana del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias ya se diferencian en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo da origen al telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo permanece y el rombencéfalo produce el metencéfalo y el mielencéfalo. Un surco profundo, que recibe el nombre de istmo rombencefálico, separa el mesencéfalo del metencéfalo, y el pliegue pontino marca el límite entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Las vesículas secundarias aportan una parte diferente del cerebro. Las principales estructuras derivadas de ellas incluyen, en el telencéfalo, los hemisferios cerebrales, en el diencéfalo, la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, en el mesencéfalo, los colículos anteriores y posteriores, en el metencéfalo, el cerebelo y el puente, y en el mielencéfalo, la médula oblongada. La luz de la médula espinal, llamado canal central, se continúa con la de las vesículas cerebrales. La cavidad del rombencéfalo es el cuarto ventrículo, la del diencéfalo es el tercer ventrículo y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. La luz del mesencéfalo conecta el tercer y cuarto ventrículos, se estrecha mucho y entonces se conoce como acueducto de Silvio. Por otro lado, los ventrículos laterales se comunican con el tercero a través de los agujeros interventriculares de Monro. Para responder a esta pregunta tenemos que tener unas nociones generales de lo que son las malformaciones más comunes del sistema nervioso central. Para eso tenemos que saber una cosa muy importante, que es cómo se originan los huesos del cráneo y de la columna cervical. Del mesénquima que tiene el feto se origina el hueso. Hay dos formas de generarse este hueso. La primera es la osificación encondral. Para esto, el mesénquima pasa por cartílago y después se forma el hueso. La osificación membranosa es directa. Del mesénquima directamente se forma el hueso. ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque en el cráneo se origina dos partes muy diferenciadas, que es la base y la bóveda. La bóveda se origina mediante osificación membranosa y la base del cráneo por osificación encondral. Asimismo, la columna cervical tiene también este tipo de formación, encondral. Si hay una alteración de la osificación encondral, vamos a encontrarnos una serie de patologías que están muy relacionadas y que solo afectan a la base del cráneo y a la columna cervical. Aquí encontramos desde el Kippel-Feil, que es una unión de las vértebras cervicales con ausencia de movilidad entre ellas, platisbasia, que es una alteración de la angulación de la base craneal, el Arnold-Chiari, que es la formación de una fosa posterior más pequeña de lo normal que da lugar a la herniación de las amígdalas cerebelosas o de parte del cerebelo según la gravedad, y otro tipo de patologías relacionadas. Tenemos que tener en cuenta también una alteración muy frecuente que nos encontramos en el sistema nervioso central de los recién nacidos, que es la espina bífida. Esta es una alteración de la fusión del tubo neural que puede dar lugar a diversos grados de gravedad.
desde grados asintomáticos como la espina bífida oculta, que se descubre al hacer una radiografía lumbar o cervical o a cualquier nivel por otra patología, en lo cual nos encontramos que la apófisis espinosa no está bien formada o está ausente, a una espina bífida muy grave que da lugar a síntomas neurológicos muy importantes como paraplegia y retención urinaria en bebés, y luego diversos grados intermedios. Nos interesa sobre todo la patología grave, es decir, la espina bífida que da lugar a un mielomeningocele, es decir, se salen las raíces neurales y la meninge por fuera de la piel, o el meningocele, que es una salida de la meninge, generando una tumoración en la espalda. Esta patología es muy grave porque, aparte de todas las alteraciones neurológicas que puedan producir, se produce una meningitis en las primeras horas de la vida, por lo tanto es una urgencia neuroquirúrgica. Hay que intervenirlo de forma urgente. Otro tipo de alteraciones que nos podemos encontrar en un recién nacido o en un bebé lactante son las craneosinostosis. Cuando nacemos, los huesos craneales no están unidos, de hecho tenemos las fontanelas abiertas y las suturas no están fusionadas. Si se fusiona una de estas suturas prematuramente, va a dar una alteración de la forma de la cabeza. Es decir, si tenemos el cráneo de esta forma en un bebé, lo que ha pasado es que la sutura sagital se ha unido prematuramente, con lo cual el paciente, en nuestro caso nuestro bebé, no puede tener un crecimiento cefálico a lo ancho, sino simplemente a lo largo, con lo cual da una forma de cabeza anteroposterior más alargada de lo normal y más estrecha. Es la craneosinostosis más frecuente en los bebés. Su solución es quirúrgica, se vuelve a reabrir quirúrgicamente esta sutura para permitir que el cráneo se ensanche. Otra alteración que vemos frecuentemente en los bebés, pero que no es una craneosinostosis, es la plagiocefalia postural. ¿Qué es esto? Últimamente a los bebés se les pone en posición de decúbito supino para evitar el riesgo de muerte súbita que se ha visto asociado a posturas para dormir en decúbito prono. Con esto el niño suele tener la tendencia a dormir siempre del mismo lado, con lo cual se acaba deformando plásticamente el cráneo y acaban teniendo una deformidad que requiere la posición de un casco que redondee el cráneo a su forma normal. Por tanto, no es una patología estructural, es una deformación plástica. Por tanto, la plagiocefalia postural sería la alteración que más frecuentemente encontramos de la forma craneal en un bebé, pero la escafocefalia sería la craneosinostosis más frecuente que encontramos en los bebés. Con estas opciones ya podemos tranquilamente contestar a la pregunta que se nos plantea.